El abuso de menores por parte de ministros ordenados ha infligido heridas no solo a las víctimas, sino también a sus familias, al clero, a la Iglesia, a la sociedad en general, a los propios perpetradores y a los obispos. Se trata del cardenal Luis Tagle, una de las pocas personas con posibilidades de convertirse en el próximo papa. Siempre ha denunciado y puesto al descubierto los escándalos de la Iglesia, pero esta vez, tras la muerte del Papa Francisco, Tagle no está jugando, y los audios filtrados amenazan con desvelar uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. Entonces, ¿qué ha revelado el cardenal Luis Tagle? Vamos a ello, desenredando los audios virales y los escándalos financieros del Vaticano. El 30 de abril de 2025, una grabación de audio conmocionó a las comunidades religiosas de todo el mundo y ahora se ha compartido ampliamente en las redes sociales. Pero, ¿qué revelan exactamente estas grabaciones? La respuesta: un patrón asombroso de mala gestión financiera y corrupción que, según se afirma, ha plagado el Vaticano durante décadas. Una de las revelaciones más impactantes se refiere al cardenal Angelo Becciu, condenado en 2023 por malversación de fondos relacionados con una catastrófica inversión de $400 millones en inmuebles de lujo en Londres. Esta desafortunada operación supuso unas pérdidas superiores a los 100 millones de euros, dinero que, según se informa, procedía del Obargo, un fondo destinado a las obras caritativas del Papa. Pero eso es solo el principio. Las grabaciones también afirman que Becciu desvió 250.000 euros a la cooperativa de su hermano y pagó 575.000 euros a un consultor, lo que supone nuevas malversaciones que han indignado a católicos de todo el mundo. Este escándalo inmobiliario en Londres ha sido ampliamente documentado más allá de estas grabaciones filtradas. Un tribunal británico dictaminó recientemente que el Vaticano fue completamente defraudado por el financiero italiano Raffaele Minzione, quien fue declarado culpable de falsear el valor de la propiedad. La operación supuso unas pérdidas de aproximadamente 140 millones de euros cuando la propiedad fue finalmente vendida en 2022. La Agencia Católica de Noticias confirmó que el tribunal consideró que Minzione defraudó al Vaticano al ocultar información y falsear el valor de la propiedad, en consonancia con las conclusiones anteriores del Tribunal Vaticano. Este escándalo llevó al Papa Francisco a tomar una medida sin precedentes en diciembre de 2020, cuando despojó a la Secretaría de Estado de sus activos financieros y los transfirió a la Administración del Patrimonio de la Santa Sede antes del 4 de febrero de 2021. El decreto papal afirmaba que esta medida era necesaria tras una investigación sobre mala gestión, en particular en relación con la operación inmobiliaria de Londres. Esta reforma formaba parte del programa más amplio de Francisco para mejorar la organización y la transparencia de las finanzas del Vaticano, continuando los esfuerzos iniciados anteriormente por el cardenal George Pell. Pero los escándalos financieros revelados en estas grabaciones van mucho más allá de la debacle inmobiliaria de Londres. También sacan a la luz problemas históricos preocupantes relacionados con el Banco del Vaticano, conocido oficialmente como Instituto para las Obras de la Santa Sede, IOR. Según las grabaciones filtradas, el Banco del Vaticano ha estado implicado en una serie de transacciones cuestionables que se remontan a la Segunda Guerra Mundial, incluyendo transferencias por valor de $1.700 millones durante este periodo. Aún más impactante fue la quiebra del Banco Ambrosiano en 1982, con un déficit de $3.260 millones, un escándalo en el que el Vaticano acabó pagando $244 millones, a pesar de negar cualquier irregularidad. Las grabaciones también mencionan investigaciones por blanqueo de capitales que comenzaron en 2010 y que se volvieron tan preocupantes que JP Morgan cerró una cuenta del Vaticano en 2012. Incluso hay acusaciones de que el Vaticano evadió 4.000 millones de euros en impuestos, con un pasivo potencial de hasta 13.000 millones de euros, prácticas que posteriormente fueron declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Profundizando en la turbulenta historia del Banco del Vaticano, encontramos que desde finales de la década de 1970 circulan rumores de blanqueo de dinero relacionado con la mafia. Algunas teorías incluso sugieren que la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I en 1978 podría estar relacionada con sus esfuerzos por limpiar estas irregularidades financieras, aunque esto sigue siendo especulativo. El escandaloso pasado del banco se ve aún más empañado por su conexión con Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, que fue encontrado muerto ahorcado bajo el puente Blackfriars de Londres en 1982. Su muerte se produjo poco después de la quiebra del Banco Ambrosiano, en medio de acusaciones de transferencia de dinero al extranjero y conexiones con la Logia P2, vinculada a la mafia.
El obispo Paul Marcinkus, que dirigió el Banco del Vaticano entre 1971 y 1989, estuvo muy implicado en este escándalo. Los múltiples juicios relacionados con el asesinato de Calvi no lograron condenar a figuras clave como Flavio Carboni y Pippo Calò, lo que aumentó el misterio que rodea estos acontecimientos. Más recientemente, han surgido acusaciones contra Paolo Oliverio, detenido por blanquear dinero para la mafia calabresa, con presuntos vínculos con Carboni y otros, lo que sugiere la existencia de vínculos con el crimen organizado. Los audios también mencionan Vatiliax 2.0, un escándalo de 2015 en el que se filtraron documentos que revelaban la mala gestión financiera dentro del Vaticano. Esto condujo a la detención de Monseñor Lucio Vallejo Balda y Francesca Chauchi, y Balda fue finalmente condenado a 18 meses de prisión. Curiosamente, los periodistas que participaron en la publicación de los documentos filtrados fueron absueltos por motivos de libertad de expresión. Otra revelación financiera inquietante se refiere a la gestión del Obolo de San Pedro, el fondo destinado a las obras caritativas del Papa. Los informes indican que solo entre el 10% y el 15% de este fondo se destina realmente a obras benéficas, mientras que la mayor parte cubre el déficit del Vaticano. En 2019, se reveló que los fondos del Óbolo de San Pedro se utilizaron para invertir en películas como Rocketman y Men in Black International, así como en propiedades de lujo, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de los donantes. Los últimos informes financieros ponen aún más de relieve estas preocupantes tendencias. En 2023, el gasto del Peter Spence alcanzó los 109,4 millones de euros, frente a unos ingresos de solo 52 millones, lo que demuestra los continuos problemas presupuestarios que siguen afectando a las finanzas del Vaticano. Y no olvidemos el escándalo de 2017 que involucró a la Fundación Papal, en el que el cardenal Donald Wuerl consiguió una subvención de 25 millones de dólares para un hospital en quiebra en Roma, lo que dañó gravemente la credibilidad de la organización. Aunque el Papa Francisco intentó implementar reformas para abordar estos problemas, entre ellas la creación de la Secretaría de Economía en 2014, el cierre de miles de cuentas sospechosas del Banco del Vaticano y la aplicación de protocolos contra el blanqueo de capitales, las grabaciones filtradas sugieren que se enfrentó a una importante resistencia interna a lo largo de su pontificado. Pero los escándalos financieros son la menor de las preocupaciones del Vaticano, ya que se ha visto implicado en escándalos peores, algunos de ellos relacionados con el cardenal Luis Tagle. Escándalos de abuso sexual y oposición papal. Las irregularidades financieras son solo un aspecto de las inquietantes revelaciones contenidas en estas grabaciones virales. Uno de los casos más preocupantes mencionados en las grabaciones filtradas es el del padre Marco Rupnik, un destacado artista jesuita acusado de abusar de al menos 9 mujeres, y un hombre desde la década de 1980. Según los audios, Rupnik fue excomulgado brevemente en 1919, una grave sanción eclesiástica, pero esta sanción fue levantada de forma sorprendente tras solo 2 semanas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Rupnik permaneció en su cargo hasta 2023, cuando finalmente fue expulsado de los jesuitas tras surgir 15 acusaciones creíbles. Los audios revelan que el Papa Francisco tomó la medida extraordinaria de levantar la prescripción de estos casos en octubre de 2023, lo que permitió una investigación más exhaustiva. Según se informa, en 2024 se presentaron nuevas víctimas, lo que sugiere que este caso siguió evolucionando incluso durante los últimos meses de Francisco. Las grabaciones también hablan de un caso aún más reciente y impactante: la disolución del Sodalitium Christiani Vitae en enero de 2025. Esta organización religiosa fue disuelta después de que los investigadores descubrieran pruebas de abusos contra 19 menores y 10 adultos. Un hallazgo devastador que, al parecer, llevó al Papa Francisco a tomar medidas decisivas poco antes de su muerte. Estos casos de abusos ponen de relieve los retos a los que sigue enfrentándose la Iglesia Católica para abordar su historia de conductas sexuales inapropiadas y proteger a las personas vulnerables. Aunque el Papa Francisco se esforzó por aplicar reformas, los audios filtrados sugieren que se encontró con una resistencia significativa por parte de diversas facciones dentro de la Iglesia. Lo que nos lleva a la siguiente revelación importante de estas grabaciones: la oposición a la que se enfrentó el Papa Francisco durante sus 12 años de pontificado. Según los audios, esta oposición provenía de múltiples fuentes, entre ellas cardenales conservadores como Raymond Burke, Walter Brandmüller y Robert Sara. Las grabaciones también mencionan la oposición de teólogos,
señalando que 19 de ellos firmaron una carta abierta en 2019 acusando a Francisco de herejía, una acusación notable contra un papa en ejercicio. Grupos tradicionalistas como la Fraternidad San Pío X, figuras mediáticas como Michael Voris y Church Militant, e incluso figuras políticas como Donald Trump, se encontraban supuestamente entre quienes se oponían al liderazgo y la visión de Francisco para la Iglesia. Quizás el ejemplo más dramático de esta oposición culminó en la excomunión del arzobispo Carlo María Viganò en 2024 por cisma, una pena poco común y severa que indica lo profundas que se habían vuelto las divisiones dentro de la Iglesia bajo el liderazgo de Francisco. Estas revelaciones sobre la oposición interna proporcionan un contexto crucial para comprender los retos a los que se enfrentó el Papa Francisco a la hora de aplicar su programa de reformas. A pesar de haber establecido nuevos órganos de supervisión y protocolos, los audios filtrados sugieren que se encontró con una resistencia persistente que complicó sus esfuerzos por abordar tanto la corrupción financiera como los abusos sexuales. Ahora, centrémonos en el cardenal Luis Antonio Tagle, quien, a pesar de no ser la fuente de estos audios filtrados, sigue siendo una figura central en el panorama actual del Vaticano. Como proprefecto de la sección de primera evangelización del Dicasterio para la Evangelización y posible sucesor del Papa Francisco, es esencial comprender los antecedentes y las controversias de Tagle para comprender el panorama completo. El cardenal Tagle, a menudo apodado el Francisco Asiático por sus opiniones progresistas y su enfoque en la justicia social, actualmente ocupa un cargo clave en el Vaticano, tras haber sido arzobispo de Manila entre 2011 y 2019. A sus 67 años, se le considera uno de los principales candidatos al próximo cónclave, previsto para el 7 de mayo de 2025. Sin embargo, las recientes acusaciones del grupo de vigilancia Bishop Accountability han ensombrecido su candidatura al papado. La organización afirma que Tagle gestionó mal las denuncias de abusos sexuales a menores durante su mandato en Manila, acusándole específicamente de ocultar documentos incriminatorios de la Iglesia y de no abordar los abusos de forma eficaz. Anne Barrett Doyle, codirectora de Bishop Accountability, ha cuestionado públicamente la capacidad de liderazgo de Tagle, afirmando: si el cardenal Tagle ni siquiera puede conseguir que sus hermanos obispos de su país natal publiquen unas directrices, ¿qué podemos esperar que consiga como papa de una Iglesia mundial? Estas críticas se refieren específicamente a la supuesta falta de publicación por parte de Tagle de directrices sobre los abusos sexuales en la archidiócesis de Manila o en las páginas web de los obispos, lo que sugiere una falta de transparencia en esta cuestión crucial. El órgano rector de los obispos católicos de Filipinas ha defendido a Tagle, argumentando que la respuesta a las denuncias de abusos corresponde a los obispos diocesanos o a los superiores religiosos, y no directamente a él. También han destacado el papel de Tagle en la elaboración de las directrices pastorales en 2003, aunque los críticos señalan que éstas no se publicaron ampliamente ni se aplicaron de manera eficaz. La Conferencia Episcopal Católica de Filipinas, CBCP, reconoce a Tagle el mérito de haber desempeñado un papel clave en la elaboración de las directrices pastorales sobre abusos sexuales y conductas indebidas del clero, cuyo objetivo era atender a las víctimas y garantizar sanciones para los agresores. En la reunión del Vaticano de 2019 sobre la protección de menores, Tagle destacó públicamente la necesidad de afrontar las heridas del abuso y apoyar a los supervivientes, reconociendo los retos culturales en Filipinas, donde los tabúes en torno a la discusión de temas sexuales complican el tratamiento abierto de estas cuestiones. Sin embargo, los grupos de vigilancia sostienen que, a pesar de su retórica, poco ha mejorado para las víctimas en Filipinas. Señalan que solo un superviviente, Michal Gatchalian, se ha presentado públicamente, lo que sugiere que sigue existiendo un entorno hostil para quienes han sufrido abusos. Quizás la acusación más grave contra Tagle se refiere a su papel en el caso del padre Luc Delft, un sacerdote salesiano belga. Según una investigación interna de Cáritas, Tagle era consciente de la condena de Delft en 2017 por abuso infantil, pero aún así fue nombrado director de Cáritas en la República Centroafricana en 2019, donde se enfrentó a nuevas acusaciones. Esto plantea preguntas inquietantes sobre la supervisión de Tagle como presidente de Cáritas entre 2015 y 2022. Esta controversia ha llevado a la Red de Supervivientes de Abusos por parte de Sacerdotes, SNAP, a pedir una investigación sobre Tagle y otros 5 cardenales en relación con casos de abusos relacionados con Cáritas en Nueva Zelanda y la República Centroafricana.
Tagle no ha hecho comentarios públicos sobre estas peticiones y no se tiene constancia de que se hayan tomado medidas disciplinarias contra los responsables de la designación de Delft. Cabe señalar que en 2022, el Papa Francisco tomó la drástica medida de destituir a toda la dirección de Caritas Internationalis, incluido Tagle como presidente, tras una revisión externa. La declaración del Vaticano citó deficiencias observadas en la gestión y los procedimientos que perjudicaban gravemente el espíritu de equipo y la moral del personal, aunque no se encontraron pruebas de mala gestión financiera o conducta sexual inapropiada. La respuesta de Tagle enmarcó la intervención como una llamada a caminar humildemente con Dios y a un proceso de discernimiento, lo que sugiere que aceptó la decisión, aunque los medios de comunicación locales sensacionalizaron el acontecimiento con titulares que insinuaban una caída en desgracia con el Papa. A estas controversias se sumó la crítica a Tagle por su participación en un acto celebrado en los Jardines Vaticanos el 4 de octubre de 2019, durante el Sínodo sobre la Amazonia. La ceremonia, supuestamente para celebrar la fiesta de San Francisco, incluyó a participantes indígenas que se inclinaron ante lo que algunos describieron como ídolos de la Pachamama, aunque el Vaticano se refirió a ellos como símbolos de la vida y la fertilidad. La presencia de Tagle en este evento fue vista por algunos católicos conservadores como un respaldo al sincretismo, lo que suscitó dudas sobre su fidelidad a la doctrina católica. Además, en una entrevista con la BBC en 2016, Tagle expresó su preferencia por tratar los casos de abuso internamente a través del proceso canónico, citando factores culturales como la vergüenza en las sociedades asiáticas. Afirmó que las víctimas son libres de acudir a la policía, pero que la Iglesia no lo fomenta, una postura criticada como inadecuada, especialmente tras las dolorosas experiencias de la Iglesia a principios de la década de 2000. A pesar de estas controversias, Tagle sigue siendo uno de los principales candidatos al papado, en gran parte debido a su alineamiento con la visión progresista del Papa Francisco. Comparte el énfasis de Francisco en la justicia social, la atención a los pobres y la inclusividad, en particular hacia las personas LGBTQ+ y los migrantes. Sus declaraciones, como la crítica a las palabras duras hacia las personas homosexuales y divorciadas, se alinean estrechamente con el enfoque de Francisco sobre estas cuestiones. A sus 67 años, Tagle sería más joven que los últimos papas elegidos, lo que sugiere que podría ejercer durante 10 a 15 años, aportando estabilidad y continuidad. Esto puede resultar atractivo para los cardenales que buscan un líder a largo plazo que pueda construir sobre el legado de Francisco y, al mismo tiempo, abordar los retos actuales de la Iglesia. Su potencial importancia histórica como primer papa asiático de la era moderna también podría jugar a su favor. Aunque los primeros papas, como Gregorio III, 731 a 741, eran de Asia, la actual Siria. No ha habido ningún papa de Asia Oriental o Sudoriental en la era moderna. La elección de Tagle representaría un hito que podría dinamizar la Iglesia en Asia, donde el catolicismo está experimentando un importante crecimiento. Todos estos escándalos han tenido un efecto de gran alcance en la Iglesia. Para algunas personas, estos escándalos los han alejado de la Iglesia, y para muchos, el próximo cónclave podría revivir la Iglesia o alejar a más personas. He aquí por qué. Implicaciones para la Iglesia y el próximo cónclave. Estos audios filtrados, si son auténticos, revelan los últimos años del Papa Francisco. Según las grabaciones, la salud de Francisco se deterioró significativamente hacia el final de su pontificado, que aparentemente concluyó con su muerte el 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años. Esto coincide con lo que se sabe públicamente sobre su fallecimiento, y marca el final de un papado de 12 años, caracterizado por audaces intentos de reforma y escándalos persistentes. Los audios sugieren que Francisco siguió comprometido con abordar los problemas de la Iglesia hasta el final, tomando medidas decisivas como la disolución del Sodalitium Christiani Vitae en enero de 2025, tras las denuncias de abusos contra 19 menores y 10 adultos. Esto indica su voluntad de utilizar su autoridad para abordar los abusos, incluso en sus últimos meses. Un compromiso que podría influir en la forma en que el próximo Papa aborde estas cuestiones. Ahora, consideremos el impacto inmediato de estas filtraciones en el próximo cónclave, previsto para el 7 de mayo de 2025. Con 133 cardenales reunidos para elegir al sucesor de Francisco, estas grabaciones podrían influir significativamente en sus deliberaciones al poner de relieve los retos a los que se enfrentará el próximo Papa. Los audios
ponen de manifiesto la naturaleza arraigada de la corrupción financiera y los abusos dentro del Vaticano, lo que sugiere que, a pesar de los más de 10 años de esfuerzos reformistas de Francisco, estos problemas siguen profundamente arraigados. Esta realidad podría llevar a los cardenales a dar prioridad a candidatos con sólidas habilidades administrativas y una trayectoria probada en la resolución eficaz de estas cuestiones. El cardenal Tagle, a pesar de no ser la fuente de estas filtraciones, se encuentra en una posición compleja. Como uno de los favoritos en la carrera papal, las controversias que rodean su gestión de los casos de abusos podrían debilitar su candidatura o, potencialmente, reforzarla si los cardenales lo ven como alguien que comprende estos retos de primera mano. Las casas de apuestas sitúan actualmente a Tagle en una posición favorable, junto al cardenal italiano Pietro Parolin como uno de los principales candidatos. Su política de izquierdas, similar a la de Francisco, contrasta con la de candidatos más conservadores como el cardenal Péter Erdo, de Hungría, lo que le posiciona como una opción de continuidad que probablemente se basaría en la visión de Francisco. Los partidarios de Tagle destacan su carisma y su capacidad para conectar con grandes audiencias, y señalan que atrajo a más de 6 millones de personas durante la visita del Papa Francisco a Filipinas en 2015. Destacan su humildad y su estilo de vida sencillo, incluida su costumbre de invitar a los más desfavorecidos a comer durante su etapa como obispo de Imus. Estas cualidades están en consonancia con el énfasis de Francisco en una iglesia que da prioridad a los marginados. Sin embargo, las controversias que hemos comentado, en particular las relacionadas con la gestión de los abusos, podrían hacer dudar a los cardenales. El caso Luke Delft, en el que Tagle supuestamente conocía la condena por abusos de un sacerdote y, sin embargo, permitió su nombramiento para un cargo directivo en Cáritas, plantea serias dudas sobre su criterio y su supervisión. La destitución de Tagle de la presidencia de Cáritas en 2022, aunque no está relacionada con abusos ni con irregularidades financieras, pone de relieve las preocupaciones sobre su capacidad de gestión que los cardenales podrían tener en cuenta a la hora de evaluar su idoneidad para el papado. Aunque su respuesta lo enmarcó como un llamamiento a la humildad y al discernimiento, no deja de ser un revés público que podría afectar a la percepción de sus capacidades de liderazgo. Más allá de la candidatura de Tagle, estos audios filtrados plantean profundas preguntas sobre las reformas necesarias para abordar los problemas profundamente arraigados en el Vaticano. A pesar de los esfuerzos de Francisco, que incluyen la creación de la Secretaría de Economía, el cierre de cuentas bancarias sospechosas y la implementación de protocolos contra el lavado de dinero, las grabaciones sugieren que aún queda mucho por hacer. Abordar la oposición interna representa otro reto que ponen de relieve estas filtraciones. Los audios mencionan la resistencia de cardenales conservadores, teólogos y grupos tradicionalistas, que culminó con la excomunión del arzobispo Viganò por cisma en 2024. El próximo papa tendrá que sortear estas divisiones mientras lleva a cabo las reformas necesarias, un delicado ejercicio de equilibrio que requiere tanto convicción como habilidad diplomática. Ahora, abordemos una cuestión esencial sobre estos audios filtrados: su autenticidad. Las investigaciones de las que disponemos no confirman de forma definitiva si estas grabaciones son auténticas o falsas. Esta incertidumbre es importante para interpretar su contenido y sus implicaciones. Si son auténticos, estos audios proporcionan una visión sin precedentes de los pensamientos privados del Papa Francisco sobre los escándalos del Vaticano y sus esfuerzos de reforma. Representarían una filtración histórica de una institución conocida por su secretismo y tendrían un peso significativo como material de primera mano del propio pontífice fallecido. Sin embargo, si fueran falsos o manipulados, representarían una preocupante campaña de desinformación destinada a influir en el próximo cónclave o a dañar la reputación de la Iglesia. El momento de su publicación, poco después de la muerte de Francisco y justo antes del cónclave, plantea interrogantes sobre las posibles motivaciones detrás de su distribución. Sin una verificación independiente por parte de fuentes vaticanas o un análisis técnico de las grabaciones, debemos abordar su contenido con la debida cautela. Esto no niega su importancia como fenómeno viral que influye en la percepción pública, pero nos obliga a mantener una perspectiva crítica a la hora de evaluar sus revelaciones. Sean auténticos o no, estos audios han tenido un claro eco en muchas personas. Este interés público sugiere que estas grabaciones han tocado temas que preocupan profundamente a muchos católicos y observadores de la Iglesia. A medida que se acerca el cónclave, vale la pena considerar qué cualidades podría necesitar el próximo Papa para abordar estos retos de manera eficaz. La competencia administrativa será esencial para hacer frente a la mala gestión financiera que ha afectado al Vaticano durante décadas. El próximo Papa debe poseer las habilidades necesarias para implementar y hacer cumplir los controles financieros,
garantizar la transparencia en todas las transacciones y restaurar la confianza en la administración de los fondos donados a la Iglesia. El coraje moral es otra cualidad fundamental para hacer frente con decisión a los casos de abuso. El próximo pontífice debe estar dispuesto a exigir responsabilidades, incluso a los clérigos de alto rango, garantizar que los autores de los abusos reciban un castigo rápido y adecuado, y dar prioridad a la curación y la justicia de las víctimas por encima de la reputación institucional. Este coraje debe extenderse a la lucha contra los intereses arraigados dentro de la burocracia vaticana que puedan resistirse a los cambios necesarios. La transparencia será fundamental para reconstruir la confianza de los fieles en todo el mundo. Las controversias en torno al óbolo de San Pedro y otros asuntos financieros ponen de relieve la necesidad de una comunicación clara y honesta sobre cómo se utilizan los recursos de la Iglesia. El próximo Papa debe defender una cultura de apertura que sustituya al secretismo que ha permitido que se agravaran los escándalos del pasado. Se necesitará habilidad diplomática para sortear las divisiones internas que han quedado al descubierto en los audios filtrados. Las grabaciones mencionan una importante oposición a las reformas de Francisco por parte de elementos conservadores dentro de la Iglesia. El próximo Papa tendrá que tender puentes entre las divisiones ideológicas, manteniendo al mismo tiempo el compromiso con los cambios necesarios, y encontrar formas de convencer a los escépticos, en lugar de limitarse a imponer reformas. La visión de las reformas estructurales representa la última cualidad clave necesaria para evitar que se repitan estos escándalos. Más allá de abordar casos individuales, el próximo Papa deberá implementar sistemas que dificulten la corrupción y los abusos, y faciliten su detección. Esto requiere reimaginar las estructuras de gobierno dentro del Vaticano para mejorar la rendición de cuentas en todos los niveles. Los cardenales que entrarán en la Capilla Sixtina el 7 de mayo deberán evaluar a los candidatos en función de estas cualidades, reconociendo que el próximo pontificado será crucial para abordar los problemas sistémicos expuestos en estos audios filtrados. En el caso concreto del cardenal Tagle, estas grabaciones crean un complejo telón de fondo para su candidatura al papado. Aunque no está directamente implicado en ellas, las acusaciones sobre su gestión de los casos de abusos plantean dudas sobre su preparación para este papel de liderazgo. Al mismo tiempo, su alineamiento con la visión progresista de Francisco y su potencial importancia histórica como primer papa asiático moderno podrían jugar a su favor. El próximo cónclave representa un momento crucial para determinar cómo se abordarán estos retos. Tanto si el cardenal Tagle como otro candidato emerge como próximo papa, heredará una institución que sigue lidiando con los escándalos supuestamente discutidos en estas grabaciones virales. Para los fieles de todo el mundo, estas grabaciones son un recordatorio aleccionador de las debilidades humanas dentro de una institución dedicada a los ideales espirituales. Sin embargo, también revelan el compromiso del Papa Francisco de afrontar estos problemas con honestidad, un compromiso que el próximo Papa haría bien en continuar si la Iglesia quiere reconstruir la confianza y cumplir eficazmente su misión. Si te ha gustado este análisis en profundidad, echa un vistazo a los vídeos que aparecen en tu pantalla para ver más contenido interesante.